Ya. Bueno, buenas tardes. Bienvenido a nuestro quinto webinar del Comité Ético Científico de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad y dando continuidad a lo que ya habíamos revisado en el webinar anterior, nuevamente el doctor Hernán León se va a referir al concepto del asentimiento informado, esta vez en adultos y con un título bastante sugerente y o provocativo. Como siempre, les recordamos que todo esto queda grabado en nuestro canal y prontamente estará disponible también el listado de todos los webinars en la página web de la facultad. Y atentos a nuestras redes sociales como siempre. Profesor León. Ya pues, muchas gracias, Juan Luis. Bien, aquí estoy. Bien, espero que se vea bien la presentación. Entiendo que sí. Gracias a las personas que han asistido y para los que no han podido asistir ahora queda disponible para que ustedes comenten para los colegas en, en la fuente que señaló Juan Miguel, en el canal del comité. Bueno, este es un tema que resultó bastante interesante. Porque si bien era la continuación de lo que anticipamos la semana pasada, que era el asentimiento informado en menores de edad, eh, cuando esta vez nos propusimos ir a este tema y revisarlo, se formó un debate del que le voy a ir contando y que fue bastante enriquecedor. En general, en el Comité de Ética, los momentos en que debatimos, se aprende mucho, ¿ah? Cuando enfrentamos dilemas éticos, son los momentos tal vez más eh, agradables de enfrentar, pese a que pueda haber alguna aspereza, pero la verdad es que finalmente raya para la suma es bastante enriquecedor. Voy a recordar algunas cosas en relación a la presentación de la vez pasada para refrescar la idea del consentimiento, del asentimiento, perdón, informado, que se va a representar como ahí de ahora en adelante. Este es un acto que reconoce el derecho de participantes en una investigación que no tienen una completa o total capacidad de discernimiento, ¿ya? Se refiere a aspectos básicamente cognitivos, ¿m? Y complementa el consentimiento informado otorgado por el tutor legal o el apoderado del adulto, que ahora nos vamos a enfocar en adultos. Y bueno, es necesario tanto en adultos como en menores de edad. ¿M? Hay importancia en este acto porque en el fondo es un acto, perdón, de manifestación de voluntad y tiene una trascendencia que es de tipo ética, por supuesto, y también relacional. ¿Ya? Es un proceso comunicativo en que yo informo, doy confianza y le dejo la opción a la persona de participar si está de acuerdo. ¿Mm? Reduce por lo general la ansiedad, el nerviosismo que puede tener un participante de someterse a un procedimiento, una actividad, en una actividad investigativa y además favorece que participen voluntariamente y conscientemente. De manera que el objetivo de este webinar es justamente entender esta necesidad de respetar y solicitar el asentimiento informado en adultos con discapacidad durante investigaciones. Digo respetar porque muchas veces caemos en tratar de simplificar las cosas y decir, bueno, si el adulto que tiene un grado de discapacidad cognitiva está autorizado por un tutor legal. ¿M? Muchas de estas personas están en condición de interdicción, entonces no necesito nada más, pues si ya está autorizado, me respalda el consentimiento informado de la persona que responde por él. Pero la verdad es que no es así, pues hay que pensar que es un ser humano que también tiene autonomía, ¿ya? Puede ser parcial, puede estar interferida, pero también deben ustedes estar conscientes que si un adulto con un grado de discapacidad, como el que describí recién, no desea participar en un proceso, no desea someterse a un examen, no desea someterse a una prueba o participar activamente en alguna tarea, la participación va a ser de mala calidad. O probablemente se niegue y si tiene un deterioro cognitivo importante, se frustre, llore y pierde el participante de todas maneras. ¿M? Entonces ahí hay algo que debe respetarse. Eh, este sentimiento es entonces, repito, la manifestación voluntaria de un adulto que comprende total o parcialmente las indicaciones que se le dan y acepta participar en la investigación. Obviamente la información que se le entrega a esta persona debe ser adecuada, adaptarse a sus capacidades cognitivas y sensoriales del participante. No es como en el niño.
pero de alguna manera se asemeja en algunos aspectos. O sea, la idea es explicarle simplemente, ¿verdad? Y voy a mover las pantallas que me estaban tapando el texto. Ahí sí. Bueno, entonces, este sentimiento tiene que considerar, o la solicitud de este sentimiento, las capacidades cognitivas, intelectuales de la persona y sensoriales, ¿ya? La capacidad visual que tiene, entonces, si es así, si tiene una visión parcial, si tiene baja visión, ustedes van a tener que tener en consideración que la información a través de láminas no va a ser la mejor, ¿ya? Si esta persona no tiene bien su audición, bueno, tenemos que buscar otra vía, etcétera. Eh, este sentimiento es válido solo si la persona acepta libremente, sin presiones de los investigadores, de los profesionales o de los familiares, participar en la actividad que se le propone, ¿ya? Yo sugiero, aunque entiendo que legalmente no está estipulado, conservar un registro físico de su manifestación de voluntad, una huella dactilar, tal vez sí puede escribir su nombre e incluso puede que hasta firme, ¿ya? Pero tener algún respaldo para nosotros como investigadores es importante, porque pese a que un tutor legal, un pariente, autorice del consentimiento, si su padre, su abuelo, su tío o su hermano sale mal las condiciones emocionales de la prueba, ¿ya? Él va a mostrarse sorprendido, hasta contrariado, molesto, y puede hacer un reclamo, ¿ya? Puede no bien entender la situación. Eso es Profesor, importante. Hola, sí. perdón. Hola, buenos días, perdona. Adriana, bienvenida. Repito una interrupción, Sí, perdón. yo le dejo la Era palabra, sí, solo- le pido que me apoye, porque sobre no, todo no, sería... solo Sí, para comentar que hay un detalle bien importante dígame. acerca de lo que mencionó, que, claro, ese registro es importante. Cuando es caso de atención clínica, la misma ley 20.380, perdón, la 20.584, derechos y deberes de los pacientes, hablé de un caso que vi anterior, perdona. Eh, Sí, Menciona que debe constar en la ficha clínica la nota de este asentimiento. ¿Ya? ok, Entonces, si tiene una ficha clínica, sí es necesaria la nota. gracias. Sí, está Gracias a bien. usted. Disculpe, gracias. ¿Sabe? Aprovecho, no estaba claro si usted estaba con nosotros porque no veo la lista de participantes, pero aprovecho de Disculpe. pedirle más ayuda. Es Ah, que, no sé yo, si... disculpas, no ayuda, pero Sí, aquí el tema es no, muy... no sé si usted pudiera, ¿verdad?, aclararnos desde el punto de vista legal. La doctora Adriana Ribeiro es abogada, para los que no la conocen. Eh, ¿Cuándo estamos frente a un adulto? ¿Qué implicancias tiene que un adulto esté por una autonomía limitada o parcial, esté en una situación de interdicción o de tutoría legal por parte de un familiar o algún apoderado? Ya. Eh, en realidad, ¿no? La interdicción, por supuesto, es solo por un proceso judicial, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, nadie puede decir o cuestionar la, ahí el tema de la autonomía de un sujeto, que no es por la edad, la menoridad, ¿eh? Y por la Mm, interdicción, ¿de acuerdo? Y la interdicción a través de ese proceso. Entonces, una persona que está incapaz de tomar decisiones, claro que solo el juez podría designar lo que la ley aquí llama de curador, ¿verdad? Pero solo el juez podría. ujú. Aquí quero chamar a atenção, incluso com a nova lei que foi promulgada el 1 de junio sobre aí de las personas mayores, ¿no? De 60 anos, aqui em Chile, que entra em vigência el 1 de junio de 2027, Ujú. ¿ya? Pero, ¿por quê? Porque muitas vezes questionamos também a capacidade de, de la autonomia de la persona maior. E pensamos que podemos dizer que uma pessoa maior não está em condições de tomar decisões por si mesma, não? E pedir um exame médico para isto. Não,
la única persona que podría solicitar ese examen médico y para comprobación de interdicción sería a través de un proceso judicial. No sé si he contestado. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, sí, claro que sí. Ahora, esta situación a veces puede tener una cobertura ya más amplia de lo que estamos pensando. Nosotros tendemos en estos casos a pensar en adultos mayores, personas sobre 60 años, pero de pronto una persona que sufrió un accidente de algún tipo y resultó con un traumatismo encefalocraniano grave y perdió áreas o se dañaron áreas cerebrales que controlan ciertas funciones cognitivas, pudiera a los 30, 25 años quedar en una situación de discapacidad cognitiva. ¿M? Así es. Entonces, Sí. eso puede existir y esa persona pudiera ser de interés para una investigación. Entonces, uno tiene que estar muy atento en esos casos. Mm, puede ser. Ahora también hay que pensar, ¿no es cierto?, en las discapacidades cognitivas o las dificultades de autonomía que son parciales. Me explico, por ejemplo, una persona que está con una demencia, que sí puede ser un adulto mayor, ¿verdad? O tal vez una persona un poco más joven. Pensemos que algunas demencias como Alzheimer a veces se inicia precozmente, ya a los 50 años y un poco más empiezan los síntomas. Pero en principio puede ser una falla de memoria, puede ser una desorientación espacial, temporal, ¿verdad? Una persona que aún conserva capacidad de comprender algunos aspectos, pero que va a requerir apoyo, por ejemplo, si él tiene una cuenta bancaria en la que tiene haberes, si él es dueño de una propiedad, y ahí a veces es imprescindible contar con un apoyo de un familiar que legalmente asuma las responsabilidades que esa persona tiene hasta que se pueda ver cómo se dispone de esos bienes para protegerlo y asegurar el futuro de la misma persona, ¿sí? ¿Mm? No sé si está de acuerdo, porque me Sí, explico. ¿Mm? sin duda, sí, sí, totalmente. Y voy por algo más también. Y disculpen, ¿no? Comentarles y voy a entrar aquí, que es un tema importante, considero, también cuando la persona está bajo efectos de fármacos o Mm, de drogas que puedan, por ese corto, un corto período, no tener las capacidades para decidir sobre, ¿no? Entonces, mm, ¿cuáles son las vías? Es decir, porque tendría que buscar también esta cautela judicial, porque la persona sí está con su autonomía delimitada y ujú, no está en condiciones de tomar decisiones, pero no es que uno se pueda hacer cargo per se también. Entonces, mm, sí es necesario, claro, siempre contar con un proceso judicial o con una declaración. Ahí, aquí tiene el organismo, ¿no? Con PIN, ¿verdad? Debe contar con ese trámite previo, ¿no? Entonces, pero ocurre y efectivamente el familiar o el cuidador o la persona responsable, el curador, ser nombrado, un tutor, es quien va a ser que va a dar esa cautela y ujú, esa seguridad al profesional, ¿verdad? Para que claro. entregue la atención a través de una autorización para esta intervención en salud, ¿no? Ujú, perfecto. Importante Gracias. recalcar el concepto ahí que nos trae Adriana, que es que eh, bajo el paraguas de esta, o además de esta protección legal que podría ser el consentimiento del curador o un tutor legal que está a cargo de la persona adulta con una discapacidad de este tipo, igual debemos respetar la autonomía del sujeto que está participando en la investigación. Eso es algo que no se transa. Ahora, hay condiciones, ¿verdad, Adriana?, en que pese a que la persona tenga escasas o nulas posibilidades de tomar la decisión, igual pudiera ser que se autorice bajo circunstancias especiales, pero con una regulación estricta, la participación de una de estas personas en una investigación.
tipo experimental que pudiera inducir a mejoría en su salud. Me refiero, podría ser, por ejemplo, investigación con algún tipo de fármaco o algún procedimiento, ¿verdad?, invasivo que no requiere la comprensión o la participación de la persona. Igual tiene que haber ahí un mecanismo de protección de su autonomía, aunque él no la pueda expresar. Sim. E aqui é interessante porque eu iria ir por outro viés, que decimos em português, por outro caminho, por outra vereda, e com o apoio da pauta 10 de Sioms, que é acerca da dispensa do consentimento informado. ¿No? Ujú. Y todos los criterios, ¿no? La dificultad que hay de obtener ese consentimiento, no por el N, sí por la situación misma de la persona, pero son criterios que son ahí, hay que cumplirlos todos, no es que es uno u otro dentro de esta pauta, 10 de las CIOMS, pero la que quiero mencionar es justo uno de estos criterios que dice la dispensa por la relevancia del estudio en la salud pública. Entonces, Ujú. se cumple con todos, ¿no? Y aquí, si el estudio tiene un fundamento y es un estudio que es, muestra un avance para la salud pública, ¿por qué no involucrar, ¿no? Entonces, a esas personas que tienen su autonomía limitada, ¿verdad? Para entregar un beneficio. Ujú. Yo me apegaría a esta pauta 10 de Sioms, la Correcto, dispensa misma. claro. Gracias. Bueno, tal vez en nuestro webinar debamos tocar ese punto, ¿verdad? Ah, Bien, voy está bien. avanzando. Eh, Esto del asentimiento informado es un proceso continuo o tiene una validez durante todo el proceso de recopilación de información de la investigación, de manera que si en algún minuto de la actividad, si es puntual o de alguna de las actividades, si esto se extiende en el tiempo y se sigue requiriendo al sujeto participante, él podría retirarse en otro minuto, ¿ya? O sea, no es que él quede amarrado, ¿ya? Siempre su autonomía puede llegar a manifestarse. Y ahí, bueno, hay aspectos metodológicos que el investigador tiene que considerar, porque incluso hay muchas tareas, pruebas que consideran que si el informante, la persona que está siendo evaluada o investigada en una tarea de tipo cognitiva, puede experimentar cansancio y eso lo abate y el participante decide no participar más, ahí el investigador tiene que tener recursos para manejarlo. ¿M? Y, por ejemplo, se puede dar un descanso. Las pruebas de evaluación muchas veces consideran esta opción, ¿verdad? O terminar la actividad, si metodológicamente es posible, en otra sesión, de manera que hay que tener esa flexibilidad. Ya las personas que trabajan con adultos discapacitados debieran tener una capacitación, ellos profesionalmente, como para poder manejar estas situaciones. ¿Ya? Aquí no es blanco y negro, no es binario, ¿ya? No es que se hace o no se hace, sino que hay que ir ahí eh, trabajando con cierta flexibilidad para darle fluidez al proceso. Avanzo. Doctor, perdón, Dígame, dígame. interrumpir. Claro, y hasta un requisito de ahí en los comités, la idoneidad del investigador en lo que propone investigar. Entonces, esta capacitación que usted Ujú. menciona, ¿no? Es algo clave y está vinculado a la idoneidad que la ley llama Claro. así, ¿no? La 20.120, del investigador en la Ujú. investigación. Es decir, está Eso. preparado para esa situación nueva o esa situación, ¿no? Especial, no Ujú. tan nueva. Claro. Y de hecho eso va a ser evaluado por el comité, donde presenten su proyecto, ¿ah? La idoneidad. Y ahí se va a exigir esto. Ahora, también este asunto, porque puede salvarse de una manera diferente, porque supongamos que el investigador es un bioquímico, ¿ya? Que no tiene formación para trabajar con adultos mayores con estas situaciones, con estas condiciones, y él no puede demostrar que va a ser idóneo y eficiente en los manejos, pero él puede trabajar en equipo. Entonces pudiera asociarse, creo que esto salió cuando hablamos de los niños el mes pasado,
con un profesional que tenga la solvencia, la capacitación para esto, entiéndase un psicólogo, un fonoaudiólogo, fonoaudióloga, un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo, etcétera, dependiendo del tipo de trabajo que va a hacer. Y él enfrenta, evalúa, ¿ya? El investigador recibe la información, ¿ya? Generalmente eso se ve mucho, trabajo interdisciplinario. No necesariamente teniendo al otro como un investigador, sino que puede ser como un asesor. ¿Mm? Bien. ¿Quiénes debieran ir a otorgar este sentimiento? Es necesario para menores o personas en términos genéricos, ¿verdad? Adultas con capacidad de decisión limitada en investigación. Ahora estamos en adultos. Eh, y la capacidad que esta persona tiene para entender información, ¿ya? Y poder decidir, expresar su decisión o no de participar, su voluntad, es fundamental para que el asentimiento sea válido, ¿ya? De manera que si no hay posibilidad de que él exprese su voluntad, tendríamos que buscar otra vía si es muy necesario que él participe, y hay estas vías judiciales que nos señaló Adriana. Es importante siempre tener presente las normativas y orientaciones éticas que protegen los derechos de nuestros participantes y que garantiza, digamos, que éticamente esto va a tener validez cuando trabajamos con seres humanos. Eso nunca se debe perder de vista. Y bueno, cuando voy a solicitar un consentimiento para que éste pueda ser aceptado o lograr éxito en la aprobación de parte de la persona con que voy a trabajar, es importante considerar el contexto en que estoy haciendo la investigación. Ya el entorno donde estamos evaluando va a ser distinto, la forma de solicitar asentimiento según el ambiente. ¿Ya? Una cosa es el ambiente clínico, donde estamos en un lugar de atención clínica, entiéndase una persona que está hospitalizada, ¿verdad? Está en un centro hospitalario, en una clínica, a uno que está en otro ambiente no clínico, como podría ser, por ejemplo, un ELEAM o la casa de la persona donde está con su familia. A veces uno concurre a la casa para trabajar con adultos en esta condición. ¿Ya? Eso tiene que ser, tenerse presente. ¿Ya? Yo tengo que tener necesariamente un planteamiento diferente, y materiales distintos para apoyar que la persona tome una buena decisión. Considerar y tener claridad acerca de las capacidades que tiene la persona en lo cognitivo, ¿verdad? O intelectual, sus capacidades sensoriales, visual, auditiva en especial, motoras, ¿ya? Y tener presente que podemos utilizar algunas alternativas como utilizar lengua de señas. Hay métodos de comunicación adaptativa alternativa que manejan muy bien los colegas fonoaudiólogos, apoyos gráficos, ¿ya? De manera que yo pueda llegar a plantearle a la persona, ¿ya? Una persona que no habla, no es una persona con la que yo no me pueda comunicar, ¿ya? Siempre hay vías para comunicarse. Ahí también tienen que asesorarse y pedir ayuda, tener asesores que evalúen. Lo otro es una aproximación comunicativa eficiente, ¿ya? La idea es presentar este proceso investigativo en que queremos que participe la persona como una experiencia cercana para él, en que él va a colaborar con algo, en que va a hacer una prestación, una ayuda que va a ser útil para alguien. Hay que explicarle, esto va a ayudar a que podamos trabajar mejor con personas de su edad o que están en la situación suya en otras partes. Esto también lo podría ayudar a usted. Vamos a saber más de este fenómeno, de esta situación, de esta otra, ¿verdad? Vamos a ayudar a que las otras personas mayores se comuniquen mejor, vamos a ayudar a que otras personas se puedan alimentar mejor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Importante, que es algo que no consideramos y no sabemos porque no es algo que se entrena habitualmente. Usar una voz de prosodia positiva, ¿ya? La prosodia es la melodía con que nosotros hablamos, para decirlo en términos simples, ¿verdad? La entonación, cómo acentuamos las palabras. Muchas veces cuando somos científicos que pasamos mucho tiempo, o aquellos que pasan mucho tiempo en el laboratorio, van despegándose un poquito de la realidad. Eso pasa, es inevitable. Entonces enfrentan a las personas a las que quieren evaluar y donde quieren obtener información, o donde quieren efectuar algún procedimiento, hablándole a veces en forma un poco autoritaria, sin una mala intención, ¿eh? Ocurre. Y hay que tener una forma de hablar que sea acogedora, amable, ¿ya? No es una consideración emotiva solamente, sino que eso puede determinar el éxito de la intervención, ¿ya?
teniendo presente también que ustedes le están hablando a un adulto, no le están hablando a un niño. A veces cometemos el error que cuando queremos acercarnos a una persona adulta con una discapacidad, le hablamos como si fuera un niño chiquitito, porque es el recurso que tenemos, ¿ya? No, no es la idea, ¿ya? Él puede sentir que no se le está respetando, ¿ya? Muchas veces las personas comprenden mucho más de lo que ellos evidencian a través de su expresión. Y el habla, la pronunciación tiene que ser muy clara. Tenemos que hablar de una manera distinta a cómo nos comunicamos entre nosotros habitualmente. ¿Ah? Hay que tener un entrenamiento para eso, usar frases breves, en un orden lógico, con pausas entre las frases. Si ustedes reflexionan acerca de cómo hablamos en lo cotidiano, hablamos en largas frases, cadenas de palabras, sin pausas, hablamos rápido. Hoy día todos andamos apurados, entonces hablamos muy rápido y es casi caricaturesco. Ustedes piensan en los mensajes de audio de Instagram, hoy día uno los puede acelerar. Y escuchan a una persona que está hablando casi como una caricatura, ¿verdad? Con el ritmo acelerado, ya llega a ser gracioso. Nosotros en este caso debemos tener todo el tiempo del mundo y hablar calmadamente, ir buscando evidencias de que la persona me está entendiendo, ¿m? Para avanzar. Bueno, y pese a todo, pudiera ocurrir que la persona se niegue y no manifiesta voluntad, ¿ya? Y que no quiera, y que se enoje, y que golpee la mesa, si no tiene buena expresión oral, tenga gestos, ponga caras, que estalle en llanto, etcétera. ¿M? En casos así, nada que hacer, lamentablemente, ¿ya? La decisión del participante se respeta, ¿ya? Aunque haya sido autorizado por su familia. Importante explicárselo antes a la familia, porque a veces los adultos que cuidan, que protegen a esta persona, o a veces sus padres, cuando no es una persona muy mayor, tiene personas de la edad de él, a veces ocurren cosas bastante dramáticas, como que son padres a cargo de hijos de edad media adulta que están con alguna discapacidad y tienden a tratarlo, a retarlo como si fuera un niño, ¿m? Un porfiado, mañoso, insistirle, ¿no? Si él va a colaborar, pero colabore y lo reprenden. Eso no puede pasar, ¿ya? Eso no se permite, éticamente no es permitible. Si él acepta, bien. Si no acepta, se trabaja con otra persona, ¿ya? Ahora, para uno como investigador es lamentable porque pierdo tiempo, personas y me cuesta, todos sabemos, completar la muestra. Hay excepciones éticas reguladas, casos excepcionales donde la participación sin asentimiento pudiera ser justificada y regulada. Ya algo nos había orientado Adrián ahí. Ya hay mecanismos para eso, pero hay que verlo específicamente en cada caso. Y bueno, siempre importante respetar la negativa, pues esta fortalece la integridad de la investigación y algo que no consideramos, pero la confianza de la comunidad en el mundo científico, ¿ya? Porque si nosotros como científicos aparecemos con una actitud avasalladora, ¿verdad? Y presionamos para hacer nuestros procedimientos, no estamos respetando la voluntad de las personas. Eso es súper importante. Estamos trabajando con seres humanos que siempre conservan autonomía en distintos grados, pero que debe ser respetada. Y para ya ir finalizando, hay una cosa importante que yo quisiera decir para cerrar, es que, bueno, no hay que olvidarse de que los comités de ética científica, ustedes se han dado cuenta, trabajamos de acuerdo a leyes, reglamentos que salen del mundo legislativo y que nos llegan para ser cumplidos. Sin embargo, no nos vamos a olvidar nunca que por sobre todo y al inicio de todo esto están los principios bioéticos. Es decir, aquí, como dije en algún minuto, tenemos que respetar la reglamentación, tenemos que respetar la ley, pero es frecuente que nos enfrentemos a dilemas en que también tenemos que seguir estos otros principios que son universales y que están establecidos hace muchos años y, por así decirlo, no han pasado de moda. Siguen vigentes, ¿no es cierto? El respeto a la vida, la beneficencia y la no maleficencia en las actividades clínicas que realicemos, que incluyen también la investigación. Así que, bueno, gracias por su asistencia. Ahora quedamos disponibles para hablar del tema si tienen inquietudes. Muchas gracias, doctor León. Como siempre, como usted mismo lo mencionó, se aprende mucho en todas estas sesiones. Abrimos la palabra a los asistentes.
no tenemos preguntas de Muchas la... gracias, Hernán, por tu presentación, como siempre, tan clara. ¿Ya? Yo quisiera pedirte que profundizaras un poco y pudieses, en el fondo, reflexionar respecto a cómo este tema se relaciona siempre con un principio o con un concepto que está muy ligado a la investigación responsable, que se llama integridad de la investigación. Mm. Porque cuando tú planteas en el fondo que existen aspectos legales que sin duda todos tenemos que cumplir, pero que a la vez en el fondo hay un ethos, hay algo que Mm. está siempre tratando de hacernos reflexionar en cuanto a la práctica, se vuelve fundamental en el fondo lo que tú planteabas hace un rato. Tenemos que estar siempre pensando en el mayor bien posible a la comunidad con la cual estamos interactuando. Mm. Entonces, me gustaría pedirte, por favor, que pudieses profundizar en esa parte, lo que significa esta relación entre lo que tú has presentado y la integridad de la investigación. Muchas gracias. Bien, la verdad es que nosotros los que tenemos la suerte de poder dedicarnos a la investigación, aunque no es en forma total, ¿no es cierto? Nosotros además hacemos clases, participamos en comités, etcétera. eh, Nos enfrentamos a un mundo en la investigación que hoy en día cada vez está más tecnificado, menos humano, que está cada vez más competitivo, exigente, reglamentado, ¿verdad? Estamos chocando contra barreras de tipo político-económicas, lo estamos viendo hoy día en el día a día en nuestro propio país, lo hemos visto en Argentina, pero nos cayó a nosotros. Entonces estamos ante una presión constante por cumplir expectativas que por lo general son numéricas, plazos, manejo de dineros, argumentar el manejo de los dineros, etcétera, y nos olvidamos de que estamos trabajando con personas y que el trasfondo de todo esto es muy humano. O sea, piensen ustedes que nosotros participamos de un comité de ética científica, bioética, la universidad tiene un comité de ética, bioética. Y que atiende también situaciones que tienen que ver con el entorno, con el ambiente, bioseguridad. Pero cuando nace la preocupación de los seres humanos, y perdonen la vuelta un poquito larga, pero ya que me hiciste la pregunta, la ética nace cuando nace la cultura occidental con el reflexionar de filósofos que dieron origen a nuestro pensamiento moderno, ¿ah? Ellos están ahí, ya nos olvidamos porque hace siglos de eso, pero la verdad es que están, ¿ya? Existen conceptos de esa índole involucrados en esto de los cuales ya ni nos acordamos, ¿ya? Pero están influyendo en cómo nos comportamos, cómo nos expresamos. Entonces, lamentablemente, este mundo que enfrentamos en la investigación nos obliga a veces a dar la espalda al humanismo, ¿ah? A la consideración humana y a tener presente otros aspectos que no los puedo meter en una planilla de datos, que no los puedo guardar, ¿no es cierto?, en el RedCap, que no puedo medirlos, ¿ya? Pero que están ahí. Nosotros cuando investigamos tenemos una responsabilidad social además potente, ¿ya? Y muchas veces nos desacreditamos porque trabajamos más por esos otros objetivos que por estos que son de tipo de beneficiar a la humanidad, de beneficiar a nuestra sociedad y de que lo que hacemos sea positivo, valorado, y no como dijo alguien, que en cierta forma algo comparto de eso, quede guardado en hermosos libros y publicaciones que están en un estante acumulando polvo. ¿M? Cuidado con eso. Nosotros cuando investigamos tenemos contacto directo con la comunidad, ya nos estamos mostrando a la comunidad y de alguna manera tenemos que hacer que nos valoren, ¿ya? Una manera de que la comunidad nos valore e influya en su opinión sobre los mecanismos políticos que nos permiten trabajar y asignan fondos, por ejemplo, algo tan esencial como eso, va a poder ser tal vez influido por un votante que entiende la necesidad, el pariente de un adulto que fue trabajado o fue tratado de manera idónea, ¿ya? De manera pertinente por un profesional investigador, por un equipo de investigación, queda con una idea, con un concepto de que la investigación es buena, de que sirve, de que hay que apoyarla. Entonces, cuando suene la idea de los ministerios de ciencia y que hay que apoyar la investigación, eso va a tener un sentido para él. Bien, todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos con buena intención, ¿verdad? Y, y- y además tenemos que pensar éticamente que no solamente debemos tener la buena intención de ayudar,
sino que en este proceso no tenemos que perjudicar, ¿ya? Beneficencia, no maleficencia. Tenemos que hacer las cosas pensando en hacer un bien, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos cegarnos y no hacer el bien necesariamente, ¿ya? Sin darnos cuenta. Ahora, estos principios, si se hacen cuerpo en el investigador, van a permitir que él actúe de manera idónea, que de manera íntegra, ¿ya? Demostrando que es una persona que tiene en consideración todos estos aspectos que son tan complejos, ¿ya? Es una exigencia fuerte, ¿ah? Porque nos obliga a detenernos y a reflexionar, ¿ya? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo, de alguna manera, yo estaría de acuerdo en que se hiciera con mi padre, que se hiciera con mi hermano que tiene un problema de salud, o yo podría en estas condiciones ser partícipe de un proceso investigativo el día de mañana, cuando yo tenga la edad y esté en la condición que mi muestra requiere. ¿Ya? Eso es importante y de eso nos olvidamos. ¿M? Sí, muchas veces los comités de ética hacemos objeciones a los proyectos porque nos damos cuenta que el investigador no cumple en el papel, en lo que él argumenta, que es como podemos nosotros llegar a esa información, la idoneidad, la integridad necesaria, ¿ya? Para que pueda hacer lo que él plantea. Ahora, insisto, yo creo que lo importante aquí no es sabérselas todas. Yo creo que lo importante no es que yo sea total, ¿ya? Y sea de todo, y sepa de todo, sino que saber pedir ayuda. Gracias a eso podría, me extendí un poco, pero me gusta el tema. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta antes de solicitar Javier una... apareció por ahí con una notita, no sé, no Sí, puedo ver. agradecer al comité por organizar estos webinars, son instancias muy enriquecedoras para quienes estamos partiendo en investigación. Saludos. Muchas gracias, profesor Javier Cenis, por su No. comentario. Esa es la idea de poder seguir siempre eh, contribuyendo. Yo Sí, les... yo, se me sí, gracias. Felicitar la presentación del profesor, siempre bien didáctico, ¿no? Hasta da gusto de escuchar 1 hora más o 2 horas más y plantear otros temas aquí en el ámbito legal, pensando en la especialidad también, ¿no? Que de su formación y profesión. Hasta porque para mí es importante que conversemos, siempre he planteado esto más acerca del artículo 28 de la ley 20.584, que es una estricta limitación que tenemos, ¿no? Como legislación en el país, que no se puede investigar, realizar actividad de investigación científica biomédica en adultos que no sean capaces física o mentalmente de expresar consentimiento. Pero nace esa figura del asentimiento. Entonces, la forma con que usted, quiero destacar y agradecer por tan sencillo, ¿no? Que fue un mensaje que usted logró pasar, incluso quiero tomar, ¿no? Que es como la ley exige obligatoriamente una autorización formal del representante legal, pero esto no hace con que no consideremos los derechos de esas personas que sí pueden entregar su asentimiento, ¿no? Y entonces esto para mí quedó muy simple, el artículo 28 de esa ley, cuando usted menciona. Y el otro que aquí respetar también que el asentimiento también es revocable. Entonces, puede ser que en una actividad él asienta con su representante legal, pero puede ser que en la segunda intervención no. Y esto nosotros también como investigadores debemos admitir y entender que es una revocabilidad, ¿verdad? La persona que va a golpear la mesa y decir, ya no quiero continuar, no voy, de esta vez no quiero estar en esta actividad, entiende como una revocabilidad. Y es interesante saber que esa persona puede, por el investigador, ser retirada del estudio, además, porque quizás la primera intervención no sea, ¿no? O no va a ser interesante recoger los datos
para continuar hasta el final. Si en la segunda intervención él ya no quiere participar, por más que haya firmado o que haya no asentido. Entonces, le felicito, muchas gracias y gracias también ahí a la facultad, siempre con esta actividad que es enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, como para una conclusión, para finalizar, quisiera pedirle al doctor León en una frase que nos dijera cuándo aplica el asentimiento en un adulto y cuándo ya no aplica y qué es lo que se debiera hacer en ese caso cuando la persona ya no puede dar su voluntad. En una o dos Ok. frases para que quede como coloral, como fin. Corolario. Eso Eso. mismo. Si la persona evidencia capacidad de comprender total o parcialmente, esta persona debe ser consultada por un asentimiento, debe manifestar de alguna forma voluntariedad, ¿ya? Y ahí, importante, estar sensibles a cómo ella nos puede comunicar. Ahora, y cuando no hay asentimiento, tenemos que respetar esa posibilidad. Si de alguna forma llegamos a una persona que está totalmente privada de otorgar un asentimiento y una persona que está, pero que tiene el consentimiento informado de sus familiares, de sus tutores legales o sus curadores, la verdad es que ahí Adriana nos señaló que hay procedimientos legales para permitir la participación en eso, porque pudiera ser que una investigación esté dirigida especialmente a personas en esa condición. Entonces, ahí hay maneras que yo tampoco las manejo mucho. No es mi expertise. Yo siempre he trabajado con personas que pueden manifestar, pero eh, alguien que quiere probar el efecto de un medicamento, ¿verdad? En personas que están con compromiso de conciencia y que tiene que ver, por ejemplo, con la función renal, ¿ya? Que ni siquiera es para tratar de mejorar la vuelta a la conciencia o volver a recuperar su autonomía, pudieran ser autorizadas si lo fundamenta, pero ya va por otras vías. Ahí la dispensa, con fundamentación adecuada, como señalaba Adriana, y ahí le pediríamos, yo creo, a Adriana que en algún minuto nos apoye, porque hay cosas muy específicas ahí que se siguen, ¿m? Normativas al respecto. Bueno, agradecemos nuevamente a profesor Hernán León. Los invitamos siempre a estar atentos a nuestras redes sociales, nuestra página web y a la difusión de Ujú. los próximos webinars. Recordemos que es el segundo o tercer miércoles, clarifícame Alexis, me perdí. El, Tercero, el Sí, tercer miércoles de cada mes. claro. así Así que es, atento a tercero. eso y la grabación de esto estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así Bien, que muy buenas tardes y muchas gracias a todos. bien, hasta luego. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Chau, chau.